Información. Y vamos a platicar ahora aquí en el estudio con Leopoldo Maldonado, él es director de Protección y Defensa de Artículo 19. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y platicamos al principio del programa que este es un año donde el caso más reciente es el de la periodista asesinada en Chihuahua, pero también ya tuvimos casos en Veracruz. ¿Cómo arranca este 2017 en materia de libertad de expresión y de lo que están enfrentando los periodistas en varios puntos del país? Pues un panorama nada halagüeño en términos, como tú dices, de libertad de expresión amplio, ¿no? Desde una perspectiva amplia. En el marco de las protestas contra el gasolinazo ocurrieron muchas agresiones contra periodistas, en particular en playas de Rosarito, ¿no? La intervención de la Policía Federal, las policías locales. Y marzo, pues es un mes terrible, es un mes letal para la prensa. En tan solo 20 días, 3 asesinatos. Empezamos con Cecilio Pineda en Guerrero, continuamos con Ricardo Monluí en Yanga, Veracruz. Y hace unos días, lamentablemente, también el asesinato de Miroslava Brecht, ¿no? Entonces, esto nos coloca en un estado de suma preocupación, porque está dando cuenta de que las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos federal y locales no están funcionando. Lo que sabemos es que la impunidad es lo que permite la repetición. Si alguien lo hace y no pasa nada, pues lo pueden volver a hacer. ¿Qué ha pasado en estos 3 casos? Sabemos el de Chihuahua, pues es muy reciente. ¿Sí? Ya informamos hace rato de la imagen que se está investigando de quién es el responsable. En los otros 2 casos, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada, ¿no? Y es una constante, Mario. En los casos de asesinatos recordarás el de Regina Martínez en 2012, Rubén Espinosa aquí en el Distrito Federal 2015, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez. Siempre la impunidad. A pesar de que algunos casos logran una gran visibilidad, una gran movilización social, mucha indignación, mucho dolor por parte del gremio y por parte de la sociedad civil en general, las procuradurías apuestan al olvido y los gobiernos en general apuestan a que va a pasar la nota, ¿no? Por así decirlo, y que esto se va a poder mantener en la impunidad. Los 3 asesinatos ocurren a plena luz del día. Ese es un mensaje muy claro. Es decir, va a haber total impunidad, sé que no me va a pasar nada, lo hago a plena luz del día. En el caso de Ricardo y de Miroslava, enfrente de familiares. Entonces, esto da cuenta de un patrón en donde, pues evidentemente, el 99.75% de impunidad que hay en casos de delitos contra la prensa, pues qué mayor mensaje negativo que ese, ¿no? Hay una parte que es la persecución de los casos, que es esto que nos cuentas, no ha ocurrido, pero la otra es la prevención de que ocurran más casos. Y ahí tenemos temas como el mecanismo de protección a periodistas, que según leía, y no sé si tú nos puedas confirmar eso, pues no tenía ni fondos para operar. Bueno, pues también nos sorprende estas declaraciones por parte de la Secretaría de Gobernación, un mecanismo que inicia desde el 2012, un mecanismo que es reactivo, no preventivo, un mecanismo que da medidas, botones de pánico, que son unos aparatos con GPS, cámaras, escoltas, etcétera. Depende del nivel de riesgo, pero justo nosotros decimos, la prevención está en el ataque a la impunidad. Es decir, no podemos separar las medidas duras, como le llaman, o las medidas de protección duras o de seguridad, de la impunidad. Es un continuo, ¿no? Y entonces, justo el mecanismo está compuesto por diversos órganos del Estado, entre ellos la PGR, Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, un órgano autónomo como la CNDH. Entonces, no nos explicamos cómo no han logrado coordinarse para lograr que esta política real de prevención, una verdadera política de protección, porque estas acciones aisladas, fragmentadas por parte del Estado, pues nos hablan de que no existe política integral de protección. Por último, Leopoldo, ¿por qué? Porque siempre sé que este tema genera un poco de resistencias en el sentido de por qué los periodistas deberían tener mecanismos de protección y no los arquitectos o los ingenieros. Esta idea de si es un trato privilegiado o qué se juega también en estos casos. Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta el aporte específico que tiene para la democracia el ejercicio de la libertad de expresión en general, pero justo esta profesión que se vincula con el ejercicio de un derecho. Es decir, cuando matan a un periodista también matan la verdad. Cuando matan a un periodista también están matando el flujo de información. O sea, también es un agravio para la sociedad. Y ese es el gran problema, que nos apropiemos de ese agravio, que nos sintamos ese dolor, porque de verdad estamos perdiendo voces tan valiosas como Miroslava, que reveló redes de corrupción, el despojo de tierras en la Tarahumara, y que muy probablemente por eso, y es la línea de investigación que ahora se sigue con este sujeto que aparece el video, muy probablemente por eso la ultimaron, ¿no? Y por eso la asesinaron. Entonces, yo creo que es muy importante que nos apropiemos de esa reivindicación. No son derechos especiales, es el ejercicio de un derecho que es piedra angular de la democracia. Claro. Muy bien, pues vamos a seguir atentos a estos casos
y te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias.